Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 13. Hola, mi nombre es Ana Guillén, soy médico internista infectólogo egresada del Hospital Vargas de Caracas y hoy voy a compartir con ustedes la clase que está titulada Sepsis Mecanismos. He colocado una pequeña agenda, vamos a conversar sobre las definiciones actuales que se actualizaron más recientemente en el tercer consenso internacional sobre sepsis. Hablaremos un poco de epidemiología y nos concentraremos en los aspectos fisiopatológicos para hablar más propiamente dicho sobre los mecanismos de sepsis. Y compartiremos algunas conclusiones o recomendaciones finales. Hay que comenzar definiendo qué es sepsis, y si bien a lo largo del tiempo han surgido varios conceptos, más recientemente en 2016 se acuñó que sepsis es un síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas que están inducidas por una infección. También se concluye que es una disfunción orgánica que compromete la vida a consecuencia de una respuesta disregulada, un desbalance, y que esto se deriva de una infección. Por su parte, el shock séptico se define como un continuum o un estadio de la sepsis en el cual anormalidades circulatorias, a su vez también celulares, metabólicas, son tanto o sumamente profundas para ocasionar o aumentar la mortalidad de un paciente previamente séptico. ¿Cómo se identifica shock séptico? Pues debe existir hipotensión que amerite el uso de vasopresores, es decir, que no responda a la resucitación con líquidos, es decir, que este paciente, para poder mantener una presión arterial media mayor o igual de 65 milímetros de mercurio, y que tenga un nivel de lactato mayor de 2 milimoles por litro, no pueda, digamos, mantener la presión arterial adecuada. Es importante que sepamos que si un paciente cumple con estos criterios, la mortalidad suele ser mayor al 40%. Entonces es un estadio de sepsis sumamente mortal y que debe diagnosticarse y tratarse en la primera hora de que este paciente esté presentando estos criterios. Epidemiológicamente hablando, anualmente más de 30 millones de personas mundialmente padecen sepsis. Es una de las principales causas de muerte en pacientes críticamente enfermos. Cualquier paciente infectado puede padecer potencialmente sepsis y se habla de una incidencia de alrededor del 1 al 2% en todos los pacientes hospitalizados, pues sobre todo en aquellos pacientes que padecen causas infecciosas. Y hablando de costes o de lo que cuesta desde el punto de vista económico la sepsis, se habla de 23.6 billones de dólares anualmente y que este costo se incrementa en aproximadamente un 11.6%. Es decir, que los costes se incrementan exponencialmente y que se cree que esta es una problemática que aumenta y que va a seguir aumentando con, digamos, el venir de los años. A pesar de que se han, digamos, actualizado las definiciones, se han creado paquetes para atacar sepsis, shock séptico y todas, digamos, las entidades relacionadas, es sumamente preocupante ver que se pronostica que vamos a tener sepsis como un problema clínico a nivel global por mucho tiempo más y que pareciera tender a aumentar. Es por esto que seguimos estudiándolo, que seguimos teniéndolo como un tema bastante preocupante y que sigue siendo el objeto de investigaciones a nivel mundial.
Lamentablemente, en países, digamos, de medianos y de bajos ingresos, solemos no tener data bastante actualizada en términos epidemiológicos. Venezuela, pues, a pesar de no estar clasificada actualmente en estos parámetros, no escapa de esto. Y estos son datos del 2012, en el que septicemia se clasificaba como entre las primeras 20 causas de muerte en, digamos, entre las primeras 25 causas de muerte en Venezuela. Entonces, para nosotros también es una causa importante de muerte y no debemos desestimarla. Pero ¿qué llamamos disfunción orgánica? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ya, digamos, está en desuso, la disfunción orgánica se ha preconizado como la utilización del SPOR-SOFA. Y se habla que un aumento del SPOR-SOFA de 2 puntos o más es un reflejo de disfunción orgánica. ¿Y qué es el SPOR-SOFA? Es simplemente una forma de medir una disfunción orgánica utilizando diversos parámetros que vamos a ver a continuación. Utilizando parámetros como el PAFI, como parámetros de coagulación, como el contagio plaquetario, función hepática a través de la medición de la bilirrubina, parámetros cardiovasculares a través de la medición de la tensión arterial media, de trastornos del sensorio a través de la escala de coma de Glasgow y a través de la función renal. Lo importante, y del gasto urinario también. Lo importante del SOFA es que nos permite de alguna forma medir la disfunción orgánica de manera objetiva, pero que a su vez existe una escala que se puede hacer de manera mucho más rápida a la cabecera del paciente, que no requiere mediciones desde el punto de vista del laboratorio, sino mediciones fáciles y rápidas, que es el QuickSOFA. Si bien el QuickSOFA nos permite de manera casi inmediata poder tamizar a aquellos pacientes críticamente enfermos, más para algunos autores no permite diagnosticar propiamente sepsis, sino que para esto se utilizaría el SOFA propiamente dicho. El QuickSOFA permitiría a través de mediciones tan sencillas como una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, una alteración del sensorio y presión sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, con 2 de estos parámetros, clasificar a aquellos pacientes que sean potencialmente sépticos. Y de esta forma, hasta tener los valores de alguna forma más objetivos de puntuación del SOFA, poder ir tomando acción. Entonces, también en la actualización que se hizo en 2016, en el tercer Consenso Internacional de Sepsis, se recomienda la utilización del QuickSOFA como una manera rápida de tamizar y de clasificar a pacientes potencialmente sépticos. Ya desde el punto de vista fisiopatológico, a través de este gráfico podemos ver que la respuesta inflamatoria a la infección puede desatar la respuesta trombótica y desencadenar a su vez la respuesta fibrinolítica. Y esta es una de las hipótesis, digamos, más fuertes para, de alguna forma, explicar el mecanismo, o uno de los mecanismos más importantes en la fisiopatología o en la fisiopatogenia de la sepsis. Sin embargo, existen muchísimos más mecanismos que se han estudiado a través del tiempo, como lo es un desbalance o un imbalance inflamatorio, la disfunción inmune propiamente dicha, daño mitocondrial
desórdenes en la coagulación, anomalías en la cadena incluso neuroendocrina inmunológica, estrés del retículo endoplásmico o endoplasmático, y autofagia y también apoptosis. En este gráfico podemos ver cómo la infección o el agente infeccioso desencadena esta respuesta inflamatoria que a su vez desencadena la liberación de citoquinas proinflamatorias, estrés oxidativo. Esto de alguna forma activa la disfunción en la microcirculación. Esto a su vez hace que haya hipoperfusión tisular y a través pues, de varios, digamos, factores y por varias cadenas y por varias vías, esto lleva a la disfunción de varios órganos, que es lo que explicaría la disfunción en la microcirculación y la hipótesis del mecanismo de la disfunción en la microcirculación en la sepsis. Acá también podemos ver un gráfico que explica a través de la cadena neuroendocrina cómo la respuesta humoral en la sepsis, digamos, toda esta tormenta de citoquinas, desencadena los diferentes efectos que podemos ver a nivel circulatorio, hepático, esplénico, pulmonar, renal, y cómo esto se traduce en la inmunidad celular y ya a nivel más celular, a nivel mitocondrial, del retículo endoplásmico con estrés del retículo endoplásmico e incluso a nivel lisosomal con efectos como autofagia. Otro de los efectos y de los mecanismos descritos en la sepsis es la apoptosis, y es uno de los donde se ha concentrado muchísimas de las investigaciones, sobre todo a nivel endotelial, ¿no? Y uno de los mecanismos más interesantes es la translocación bacteriana. Entonces, es importante tener en cuenta a la apoptosis como un mecanismo importante de sepsis y que es objeto de muchas investigaciones actualmente. Existen algunas preguntas que debemos hacernos ante un paciente o ante la duda de un paciente críticamente enfermo o en la sospecha de sepsis. Lo primero que hay que diferenciar y que hay que tener en cuenta es: ¿este paciente críticamente enfermo tiene o no tiene una infección? Y esta infección es bacteriana, es por hongos, es viral, es por otro agente etiológico. ¿Qué factores de riesgo tiene este paciente? ¿O quiénes son los que están a mayor riesgo de padecerla? De objetivarse que estemos ante una infección, ¿conocemos la sensibilidad a los antimicrobianos de este agente infeccioso? Y lo ideal que debemos tener en cuenta como aspecto acá también es la respuesta en la primera hora del episodio sugestivo de sepsis. Es decir, hay que actuar temprano y actuar bien. Y una pregunta que debemos tener en cuenta en nuestro contexto: ¿esto se puede hacer hoy en día? Y la verdad es que, entendiendo pues el contexto limitado que tenemos en la mayoría de nuestros hospitales, a veces pareciera ser bastante difícil, pero hay que intentar actuar rápido y actuar bien, porque de actuar en la primera hora para estos pacientes con sepsis o shock séptico, digamos, depende la vida del paciente. Aunque el diagnóstico no es el objetivo de esta clase, yo quise traer pues algunos bullet points acá sobre el diagnóstico de un paciente séptico pues en la UCI. Idealmente, tomar en cuenta exámenes microbiológicos, incluyendo hemocultivos, cultivos de secreciones según aplique, marcadores serológicos, como procalcitonina, proteína C reactiva, marcadores inflamatorios, algunas interleuquinas si existe la posibilidad de medirlas, y algunos otros métodos de diagnóstico rápido si están al alcance. En esta gráfica, pues vemos algunas causas y resultados de unas cohortes estudiadas en el sudeste asiático
en un estudio multicéntrico que hicieron en 2017. El panel A representa a pacientes pediátricos, donde vemos que las mayores causas o los mayores agentes causales identificados fueron virales, seguidos por bacterianos, con una superposición de bacterias y virus alrededor del 7%, y vimos cómo acá en el panel B identificaban pues una inversión de esta relación. Esto fue para 2017, debe haber cambiado para la actualidad, muy probablemente, identificándose mayor porcentaje de infecciones bacterianas identificadas en adultos, un 31%, y una etiología de infecciones virales del 12% identificadas por sí solas en adultos, pero una superposición de coinfecciones bacterianas y virales alrededor del 4%. Y dado el contexto pandémico, no podíamos dejar de hablar de SARS-CoV-2, ya que si bien existen pues algunos mecanismos propios de la infección viral y particularidades, digamos, muy propias de la infección, se han descrito pues algunas similitudes en pacientes críticos severos por SARS-CoV-2, o COVID-19 severo y crítico, que recuerdan a el paciente séptico, o que el comportamiento pareciera muy similar al paciente séptico. En este artículo publicado por The Lancet en 2020, describen una entidad particular llamada sepsis viral por SARS-CoV-2 y hablan de órganos y sistemas implicados. Posterior a que se desata la tormenta de citoquinas, pues hablan del sistema pulmonar, cardiovascular, hepático, neurológico, y también hablan de implicaciones en la coagulación y en la hemostasia, que recuerdan mucho o que cumple con los criterios de sepsis y de shock séptico preconizados en el Consenso Internacional de Sepsis 3. Por ende, llaman a esta entidad sepsis viral por SARS-CoV-2. Sin embargo, algunos autores dicen que toda esta entidad está justificada en la tormenta de citoquinas y en mecanismos propiamente inducidos por la patogenia viral de SARS-CoV-2, y que no puede llamarse como una entidad aislada sepsis viral por SARS-CoV-2. Sin embargo, existen pues algunas hipótesis planteadas. De ellas pues hay tres principales. Una de ellas es el ataque directo de SARS-CoV-2 diseminado en órganos periféricos, la patogenia inmunitaria propiamente dicha de la tormenta de citoquinas, y disfunción en la microcirculación también. Si podemos ver, pues tiene semejanza con los mecanismos que veíamos previamente por sepsis. Entonces, bastaría pues hacer algunas comparaciones, y quizás es algo más ya de definiciones, pero pareciera guardar muchísima relación conceptualmente por lo menos, con lo que es sepsis. Y lo que llamaba muchísimo la atención es que solo se podía justificar a la infección por SARS-CoV-2, ya que en el 76% pues, de algunas cohortes estudiadas no había positividad de hemocultivos para bacterias, hongos u otros agentes, y solo había justificación por infección por SARS-CoV-2. Entonces, por eso se planteaba la posibilidad de plantear esta entidad como sepsis viral por SARS-CoV-2. Ya veremos en el futuro cómo se redefinirán estos casos y si es posible mantener esta entidad propiamente dicha. Y bueno, lo que sí sabemos es que independientemente de la causa que desate la sepsis, el tratamiento debe ser iniciado pronto.
y el manejo del paciente debe ser iniciado lo más pronto posible. Siempre y cuando sea diagnosticada la sepsis, el shock séptico, el manejo del paciente debe ser en la primera hora idealmente. En el caso de que la sospecha clínica haga pues pensar que se trate de una entidad que amerite antibiótico-terapia, pues el inicio apropiado de antibióticos ha demostrado que mientras más temprano sea, más alta va a ser la sobrevida del paciente, y que mientras más tarde se inicie el antibiótico, pues menos va a ser la sobrevida de los pacientes, y eso es lo que refleja este gráfico, que si bien no está muy actualizado, pues no pierde vigencia. Y una premisa que debemos llevarnos de esta clase es que en sepsis el tiempo significa vida para ese paciente. Entonces, actuar rápido y actuar bien. Y pues como vamos a la par de la tecnología y de los avances, esto pues es un flyer de un encuentro tecnológico que hubo en junio en Savannah, y ellos en ese encuentro tecnológico proponían varias metodologías para hacer diagnósticos rápidos y terapéuticas lo más rápidas y, digamos, dirigidas posibles para los pacientes con sepsis y shock séptico. Hay muchísimos avances tecnológicos, biomarcadores, sobre todo dirigidos a la parte diagnóstica. Sin embargo, aún falta muchísimo por estudiar y aún falta muchísimo por, digamos, descubrir en el campo de la sepsis. Y por esto yo los invito a que, independientemente de que estemos en entornos con recursos limitados, no dejemos de conocer lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, porque debemos estar a la par de, por lo menos, conocer lo que se está haciendo a nivel tecnológico. Este es un folleto muy bonito de la Columbia Británica que habla de pues, qué hacer antes, durante, después y qué acciones tomar durante la sepsis, y llama un poco a la reflexión que no solo es lo que sucede antes y durante la sepsis, sino la morbilidad y la mortalidad que puede causar y digamos, los daños colaterales que puede causar no solo en el paciente, sino en sus familias, y que pues hay muchísimas acciones que tomar en términos de innovaciones y en terapéutica, diagnósticos para la sepsis. Entonces hay que estar muy conscientes de que este es un problema global, y que si bien pues todos atravesamos la tormenta, lamentablemente no todos estamos en el mismo barco en términos de avances y de recursos, y pues nos toca atravesar esta tormenta con recursos diferentes. Así que pues esto llama un poquito a la reflexión, y bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Un poco para concluir, este sepsis es y se pronostica que seguirá siendo un problema serio para la salud global. Como lo dije previamente, en términos de morbilidad y mortalidad es sumamente serio. Hablamos aproximadamente para sepsis del 20% de mortalidad, y para shock séptico alrededor del 40% de mortalidad. Para aquellos pacientes que sobreviven es sumamente alto la cantidad de secuelas que puede dejar. Así que pues también puede ser condicionante pues, de muchas enfermedades seculares. El tiempo es vida en sepsis, tanto para su diagnóstico como para su manejo terapéutico, así que es importante atacar rápido, diagnosticar rápido y actuar bien, y que debemos echar mano de lo que tenemos como herramientas diagnósticas y terapéuticas. Pero a lo que los invito es que utilicemos sobre todo el juicio clínico, y eso es algo que no lo va a sustituir ni el mejor biomarcador que se descubra el día de mañana, y que debemos utilizarlo todos los días en nuestro ejercicio. Debemos utilizar el juicio clínico y debemos entender que
independientemente de que tengamos los mejores recursos, si no utilizamos el juicio clínico, pues muy probablemente estamos condenados a que no lo vamos a poder llevar a cabo, como no vamos a poder utilizar esos recursos como quisiéramos. Así que pues los invito a seguir preparándose, a conocer qué está pasando alrededor del mundo, independientemente de las limitaciones que podamos tener en nuestro entorno. Y pues con esto cierro la clase. Gracias. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.